capítulo 20, verso 18. Entonces, a donde Dios hace cosas importantes. Entonces, a veces, al desconocer de cómo Dios se mueve y cómo Dios actúa, o cómo Dios se revela y cómo Dios se da a conocer, mayormente a donde uno piensa y cree que ya lo sabe todo o que no necesita, ahí es cuando incurre y ahí es cuando uno falla. Por eso dice la Biblia: erráis porque desconocéis las Escrituras. Y en este tiempo, en esta hora, desde ayer hoy precisamente, hay una descarga espiritual a donde Dios lo sube, justamente sube Moisés, que suba al monte a recibir las tablas de la ley. El Dios no conocido, al Dios que nadie lo ve, ¿sí? El cielo, la eternidad, ¿sí? hace descender y da justamente las tablas, las escribe, lo que usted conoce como los 10 mandamientos. Pero fíjese lo que dice allá el verso 18 del capítulo 20 de Éxodo: y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Un hecho, un acontecimiento sobrenatural, un acontecimiento que pasaba por primera vez. Recuerda, ellos eran esclavos. Ellos tenían una forma, una manera, un pensamiento. Entonces Dios los lleva justamente en estas 7 semanas. Fue por medio del desierto y fue tratando con sus vidas, preparándole para revelarles la palabra, para darle la palabra, el conocimiento, para que ellos, diciéndole Dios: de esta es la forma y la manera en la fase espiritual, y esto te va a servir para el mundo espiritual y te va a servir para toda la vida. Esta es la forma, esta es la manera. No es fácil porque hay códigos que uno la tiene que sí o sí cuando entra en esa comunión. Por eso Moisés se va al monte y se va a orar. Estuvo 40 días, 40 noches sin comer, aguardando, esperando a que Dios se manifieste. Y ahí es cuando empieza a ver. Lo único que ve Moisés son los efectos de los rayos, por decirlo de esta manera, o el dedo de Dios que va escribiendo en piedra. Pero para eso tuvo que preparar, y ahí es cuando Dios empezó y ahí tuvo, y el pueblo tuvo miedo, tuvo temor. Y dice: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El terror, el miedo, pero se tuvo que preparar Moisés para que Dios pueda revelarle. Y Dios así empezó a revelarle, a mostrarle. Por eso yo decía, es tan importante que cuando nosotros venimos el día viernes y estamos orando, clamando, pidiéndole a Dios, saber de que Dios está derramando, hay una descarga espiritual, ¿sí? En el libro de Hechos, capítulo 2, de lo que habla acerca ya del Pentecostés, ¿no? Del Pentecostés. Miren lo que dice. En este tiempo, la mayoría de los judíos lee el libro de Ruth, la moabita, ¿sí?
Ruth, una mujer extranjera, entra al linaje donde viene Jesús de Nazaret. Pero Dios le habla a ellos. Voy a leer antes Deuteronomio 29, verso 12 en adelante. Dice Deuteronomio 29, 12 dice: para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él ha dicho y como lo juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. ¿Por qué? Porque cuando salieron de Egipto, no solamente salieron los judíos, salieron toda clase de personas. Según se cree y se calcula que prácticamente alrededor de 2 millones de personas salieron. Y este juramento no es solamente, no era solamente para pertenecer al pueblo, era para el pueblo de Dios, sino para gente. Por eso, hablando Dios, ya que conoce, que sabe, ¿sí? Las cosas que van a suceder o las cosas que van a acontecer. Por ejemplo, Isaías, por eso dice la Biblia, Isaías capítulo 46, verso 10, dice que anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permaneceré y haré todo lo que quiero. Dios lo anuncia, lo por venir, lo que va a venir. Dios sabía que Ruth iba a creer en Él y que iba a entrar dentro del linaje y que iba a recibir una bendición de donde nació el Mesías, el Salvador. ¿Entienden? Entonces es tan interesante. Pero en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando ya Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento, Él viene, predica la palabra, reúne a sus discípulos y luego, después de celebrar la Pascua, le dice: quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, ¿sí? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos cada día iban hacia el templo y estaban reunidos, y eran las fiestas de las semanas o del Pentecostés, que luego después de ahí se llama Pentecostés. Y dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 verso 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice: